¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos como siempre a Portadas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Hoy no tenemos titulares porque vamos a abocar todo el programa a lo que ha sido monográfico. Así es, la presentación de César Villanueva ante el Congreso de la República. De hecho, el debate todavía continúa. Le damos la bienvenida al ingeniero Carlos Tapia. Gracias. Analista político. Muy buenas noches. Y por supuesto al señor Treyes. Los dos nos van a seguramente ilustrar sobre lo que ha sido esta presentación y sobre lo que viene, ¿cierto? ¿Qué ha significado esta presentación del premier Villanueva? Así que bueno, estaremos atentos al Congreso, la producción nos va a avisar, así que nos van a disculpar en el momento que tengamos que hacer las pausas y las conexiones en vivo del Parlamento Nacional. Con algunos congresistas precisamente de distintas bancadas para que nos digan la impresión que tienen de la exposición del presidente del Consejo de Ministros, el señor César Villanueva. Parece que el otorgamiento de la confianza no está en cuestión, eso va a ocurrir previsiblemente, pero de todas maneras hay que ver cuáles son los puntos que más han llamado la atención. Algunos congresistas han señalado lo que a su juicio son, digamos, omisiones o faltas, temas que no están mencionados y que habría sido importante a su entender que lo fuesen. Y en general también los entretelones de la presentación. Por ejemplo, cuando estuvo en el Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, por supuesto, saludó a gente de todas las bancadas, pero hubo 3 congresistas del oficialismo, precisamente, a los que parece que no vio bien, no los saludó, y esto ha dado pie a una serie de especulaciones. Porque, ¿qué congresistas son estos? Son el congresista Bruce, la congresista Mercedes Arauz y el congresista Juan Cheput, que han sido en alguna medida críticos, y sobre todo los 2 primeros, es decir, Arauz y Bruce, ministros del gabinete anterior, que un poco quedó pues deslucido cuando Villanueva dijo: este no va a ser un gabinete de lujo, como el anterior, los ministros de ahora no van a estar necesariamente en su escritorio, como estaban los anteriores, es todo lo que se entiende. Ahí justo estamos viendo esa parte que claro. Dicen. Ahora, el abrazo con la congresista de Alianza para el Progreso ha sido muy efusivo. Puede ser que se haya distraído, Dino Costa. ¿no? Ahí está, va subiendo, y ahí viene la congresista de Alianza para el Progreso. Entonces es como que, muy efusivo, hermana, 2 años, ¿cómo está? ¿No? Ahí viene otro congresista también, el señor Donaire, también de Alianza para el Progreso. Cogiéndose la corbata, y atrás, Juan Cheput, que no se lo ve. Está con el mamón en el bolsillo y no. Sí. O sea, no sé, a mí me parece que no hubo una intención de hacer un desplante. Pero es, digamos, sintomático que sea justamente a esos 3 congresistas de los que hablábamos ayer, por ejemplo, cuando hablábamos de una pequeña discrepancia o disidencia, ¿te acuerdas? No, ya que se anime el congresista Cheput. Hoy día ya que se anime de una vez. Pero bueno. Además, cuando se hace ese tipo de omisiones, se las hace más o menos de manera discreta, disimulada, ¿no? Por eso no creo, bueno, no sé. Además, a la pobre Mercedes Arauz le andan salteando en los saludos sistemáticamente, porque Alfredo Barnechea, en un famoso debate en la radio. No, pero eso fue bien rochoso. Sí, bueno, esto es bien más agresivo. Así, a mí esto no me parece tanto a mí. Pero a ver, mejor que digan nuestros invitados que parece que están acá. Si les parece sintomático. Señor Jorge Treyes, ¿cómo ha visto usted? Si ve ahí, mira, como que acá esto no los voy a saludar. En la política siempre hay alas, hay amigos y hay enemigos. Y este régimen de todas maneras sucede a otro. Por más que ambos vengan al mismo partido, me imagino que hay quienes añoran mucho a Pedro Pablo Kuczynski y quienes no lo añoran nada. Entonces, lo que usted está viendo es lo que pasa en realidad, ¿no? Es obvio que ha habido pues movimientos en Peruanos por el Cambio. Las placas tectónicas se han movido. Se han movido bastante, ¿no? Y hay los que se sienten ganadores y los que se sienten perdedores. Y las caras reflejan eso, ¿no? Ok, pero el señor Villanueva ha hecho este desplante. Y dejar de saludar al que está en la posición de ganador, al contrario, es casi... Yo no he visto el detalle. Yo lo que digo es que, digamos, felizmente que los partidos no son monopólicos, ¿no? Y que hay distancias, diferencias, pero creo que es muy importante, de todas maneras, a este gobierno, a Vizcarra y a Villanueva, tener a todos los congresistas de Peruanos por el Cambio, porque votos no les sobran en el Congreso, ¿no? Por el momento parece que sí, ¿no? Bueno. ¿Qué dice Carlos Tapia sobre ese gesto? ¿Fue un gesto
puro azar. Hay dos cosas. La política tiene mucho que ver con los gestos y segundo, en la política no hay coincidencia, ¿no es cierto? Ajá. Entonces yo sí me di cuenta. Era la última fila donde estaban las tres personas que hemos dicho, ¿no? Es cierto que hubiera tenido que hacer dos cosas. No podía abrazarlos desde la fila anterior, que era Claro, más baja. pero podía hacer un gesto. Pero tendría que ir, dar la Bajar vuelta. y dar la vuelta. Claro, eso es mucho. O también puede ser considerado como un pretexto, ¿no? Pero es verdad, a mí lo que me llamó la atención es 25 minutos, porque yo estuve preguntándole a mi esposa cuánto tiempo va, en saludar. Sí. 25 minutos se ha demorado en saludar, de verdad, 15 segundos por cada uno, nada más saca la cuenta. No, 4 por minuto, 4 por minuto son 100, 130. Entonces, ese es un acto que es un gesto colectivo pensado para, previamente al discurso, mostrar que ya comenzó a decir en su gesto cosas distintas, ¿no? Eso Porque creo que es importante. Además, del carajo del discurso, ¿no? Sí. Claro. Ha Porque estado bien eufórico, ¿no? Yo lo he visto a él. ¿Y si lo tenía escrito? No, claro que lo tenía escrito. Ya, pero- entonces por eso digo, es otro gesto, Sí. Sí. planificado. Sí, una cosa es el discurso y otra cosa es el mensaje, ¿no es cierto? Claro. El Sí. mensaje incorpora también los gestos, las ausencias de saludo, el calor O sea, en este todo saludo y en otro. lo políticamente bien es. pensado y planificado, no es cualquier cosa. Entonces acá estamos los dos entonces en la mesa. Ustedes dos sí creen que esto ha sido medido. Yo, digamos, Probablemente, especulo que sí, lo no más puedo- no probable puedo es que ha tener sido Lo más medido, probable es que porque ha sido medido. si no lo hubiera querido hacer, se da el trabajo, pues, ¿no es cierto? ¿Qué cosas van a Más decir? bien ese hubiera sido un gesto Claro. que hubiera súper recontra resaltado hoy día, ¿no? Claro. Ahora, no sé, Pero yo creo sería que- malcriado que haya hecho eso. No parece el señor Villanueva ser así. O sea, ya lo hemos visto como premier antes, y fue sumamente discreto a pesar de cómo lo maltrataron, ¿no? Digo, en el gobierno de Ollantumala. Sí. No parece, pero bueno, no sé. ¿Qué? no, yo creo que si tú me preguntases qué es lo más rescatable de lo que ha sucedido hoy día es el ambiente de unidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y que obviamente está en el otro extremo del ambiente de confrontación que fue el signo del gobierno del presidente Kuczynski, ¿no? Y creo que acertadamente el primer ministro lo ha manifestado desde el momento en que entra, saluda a todo el mundo, dice que bien me siento en casa, y en el Congreso ha habido por lo menos un sentimiento de solidaridad y de amistad que se extrañaba. Y que si se acompaña un buen gobierno, pues ojalá. Bueno, a casi todos saludó, pues, ¿no? Eso es lo que estamos ahora, Claro, ¿no? A es casi el todos, detalle. los que estamos Sí. ahí. Ahora, claro. ¿Es un detalle o es un si detalle esto va a que- obligar a que cada primer ministro recorra siempre el Parlamento, ha puesto, digamos, ha hecho la sesión más larga, ¿no? Claro. Una vez está bien, pero que no. Pero que o no sea un saluda a precedente. todos o no saluda a nadie, digamos, ¿no? Porque Antes era si, así. si se pone a saludar a 127 A todos. y omite Ah, no, 3, olvídate. entonces la lectura, entonces ese es el mensaje. ¿Y fue claro, tres? puede ser que no, ¿Realmente? puede ser que haya omitido a No, 8. no, No, sé, claro, no pero vi digo, eso. pero esos son los tres que De- aparecieron, pues, claro. y que era obvio que él gente debería haber estaba hecho un mirando, esfuerzo claro. principal, llamémosle, para no dejarlo de lado. De repente nosotros creemos eso. De repente Por no eso está en digo, su cabeza, claro, ¿no? pero así es la política, pues, cuando es en ¿Cómo gesto, no? Para eso se lo hemos interpreta de un invitado. lado. Pero quisiera yo opinar sobre... Por favor. Mira, él además en su discurso ha dicho dos cosas muy importantes de base, ¿ya? Que dice, para terminar de una vez por todas con el fujimorismo y el antifujimorismo, esa contradicción. Y terminar también de todo con los izquierdistas dogmáticos y los derechistas dogmáticos. también. Sí. Perdón, Entonces, no ha dicho acabar. no, o sea, dejar de lado, pero no. Dejar de lado el enfrentamiento. Claro. Que existan. No. Pero no nos quedemos En el enfrentamiento. Exacto, en que metidos en eso, dándole vuelta, porque eso no nos ayuda en nada. Y nos autodestruye la política. Claro, Nos pero, autodestruye. pero en el caso del izquierdismo dogmático y Él ha ido más allá. la derecha dogmática, ¿a qué se refería? A que
se estaban peleando la derecha dogmática y la izquierda dogmática y no había que hacer ese tipo de pelea si fuera consecuente con la interpretación que ustedes están dando, que dijo el fujimorismo y el antifujimorismo, dejémoslo ya de pelear, ¿no es cierto? Sí. Como tú dices, pero dijo dos cosas más. No solamente dijo, dejémonos de las peleas del fujimorismo, del antifujimorismo, la derecha dogmática y la izquierda dogmática, sino el Estado y el mercado, la minería y la diversidad productiva. Es decir, y termina diciendo, seamos pragmáticos, ¿no? Digamos, lo que él estaba diciendo es, por encima de las ideologías hay que hacer cosas, ¿no? A ver, voy a leer Eso un poquito. tiene un límite, pero es lo que dijo. Sí, a ver, si la producción tendría esa parte, sería genial. Si no, voy a leer a ver parte de lo que dijo. A mí eso fue lo que me sorprendió. Yo dije, uy, en ese momento dije, uy, porque esto no le va a gustar a todos, ¿no es cierto? A ver, perder tiempo en las falsas disyuntivas. Eso es lo que ha dicho. Perder tiempo en las falsas disyuntivas que oponen el crecimiento o políticas sociales. Mercado o Estado. Minería o diversificación productiva. Inversión o cuidado ambiental. Fujimorismo y antifujimorismo. Izquierdas o derechas dogmáticas. Entre otros antis. O sea, cualquier otro anti que haya, que han hecho fuerte daño a este país, lo reiteró, estaba ahí, pues, de repente decía dos veces, fuerte daño el discurso, sí. Pero él ponía el énfasis, y ha erosionado lo principal que tiene un país, la política. Sí. Eso. Sobre eso quiero decir, mire, pero previamente él había señalado, desde el momento en que fue nombrado como premier, soy de centro. Entonces, la asociación y la definición, autodefinición de ser de centro, es decirles, miren, esas falsas disyuntivas existentes entre fujimorismo, antifujimorismo, izquierda dogmática contra derecha dogmática, el Estado, mercado, ¿no es cierto? Eso es porque soy de centro. Y eso sí ya es un error. Porque el centro no es una posición política de equidistancia. ¿No es cierto? Si tienes una línea recta, sí, acá tiene la izquierda y la derecha, el centro está acá, pues. Pero eso no es el centro. El centro en política es el centro de un círculo, que es equidistante de todos los puntos de la circunferencia. Entonces, ser de centro no basta para dar esa respuesta. Tiene que haber sido dicho, yo soy de centro inclusivo, porque recojo de la derecha y recojo de la izquierda. No es que me diferencio de la izquierda y me diferencio de la derecha. O sea, el centro por sí solo no tiene identidad propia. Depende, si la izquierda es fuerte, el centro está muy cerca a la izquierda. Si la derecha es fuerte, el centro está muy cerca a la derecha. Pero, digamos, yo lo entiendo al primer ministro, digamos, él quiere hacer, digamos, de la unidad su gobierno, pero hay límites porque vamos a tener que optar. Sí. ¿Nos permites interrumpirte, Jorge, un momento? Porque vamos a tomar contacto con el Congreso, donde ya están los congresistas Miki Torres, de Fuerza Popular, y Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú, para conversar con nosotros. Luego vamos a volver a los estudios. Buenas noches, congresistas, ¿cómo están? Buenas noches, aquí a tus órdenes, gracias. Buenas noches, Mario, Verónica. ¿Qué tal? Bueno, estábamos acá, ustedes se han sentido aludidos cuando ha dicho basta ya de pelearse, fujimorismo y antifujimorismo, el premier, ¿o no? Bueno, yo creo que es una opinión del premier que llama a la unidad nacional, pero en el mensaje nosotros hemos encontrado algunos vacíos. En el tema de la lucha contra la corrupción, por ejemplo, se ha pronunciado de una crítica importante, que es la necesidad de revisar o eventualmente derogar los decretos supremos que emitió el último día Pedro Pablo Kuczynski, por el cual daba concesiones de yacimientos de pozos petroleros, lo cual es una grave ausencia. Y en el tema de la economía, no ha hablado de medidas de que reactiven el mercado interno, la capacidad de consumo de la población, ni la necesidad de la descentralización de la ejecución del presupuesto de la República, no que se mantiene en un 75% en manos del gobierno central y tan solo 12% en manos de los gobiernos regionales y 13% en los municipales. Son dos puntos importantes y también hay otros que los cuales hemos señalado y esperamos
su respuesta final para tomar una decisión final respecto a si damos o no el voto de confianza. Pero el balance que tienen ustedes de la exposición... Verónica, Mario, Sí. yo quisiera en realidad resaltar una actitud muy distinta a la que ya nos ha tenido acostumbrado el Ejecutivo, ¿no? El día de hoy yo he visto a un Ejecutivo que viene respetando al Poder Legislativo, donde viene a buscar consensos, donde en realidad hace una reflexión que es bastante importante y dice, oigan, hemos pasado por una situación difícil, pero tanto la Constitución como el Parlamento han dado la talla para salir adelante. Ese tipo de actitudes yo creo que le hacen muy bien a nuestra democracia. No vamos a extrañar en definitiva la soberbia que se había enquistado en el Ejecutivo, de ese equipo de lujo del que se denominaban. En realidad yo lo que veo ahora es un equipo de trabajo que tiene una estrategia interesante de lucha anticorrupción, de una reactivación económica y un desarrollo social, tres componentes que evidentemente son necesarios. Han hecho ustedes un ejercicio inverso, es decir, mientras que el congresista Quintanilla ha destacado las ausencias, es decir, la parte negativa del mensaje, el congresista Miki Torres más bien ha destacado la actitud positiva. Les pediría que inviertan el proceso y a ver si el congresista Torres nos puede decir aquello que le ha parecido que le ha faltado o que estuvo mal en el mensaje, y el congresista Quintanilla si encontró algo positivo en el mensaje. Sí, en lo personal a mí me ha llamado mucho la atención la poca profundidad con la que ha tocado el tema de seguridad ciudadana. Vamos, Mario, en realidad yo no soy ningún especialista en la materia, sin embargo, he podido llegar a comprender que si nosotros queremos hacer frente a la inseguridad que vivimos, tenemos que atenderlo de una manera transversal, integral, ¿no? Pensar que simplemente el tema se soluciona apoyando el serenazgo, colocando más policías en la calle, yo creo que es una forma sesgada de ver el problema. Me hubiera gustado escuchar a un premier hablar y decir que vamos a generar gran cantidad de oportunidades para que nuestros jóvenes no terminen optando por este camino negativo, o que hacia el otro extremo vayamos a hacer una verdadera reforma del tema carcelario en nuestro país. En lo personal yo he podido visitar una serie de centros penitenciarios y he podido observar el poco enfoque que tienen a efectos de que las personas puedan reincorporarse de manera adecuada a la sociedad. Otro tema que me llama mucho la atención es que falta un componente fundamental para ayudar a la micro y pequeña empresa en nuestro país. Acá voy a tener que hacer una combinación, porque en realidad sí estoy muy contento de haber escuchado por primera vez que la micro y pequeña empresa está siendo atendido como un actor principal. Sin embargo, encuentro una ausencia en su mensaje en el sentido de impulsar la asociatividad entre la micro y pequeña empresa para que pueda hacer frente a este mercado en igualdad de condiciones a la gran empresa. Finalmente, una ausencia importante es la actitud que va a tener el Ejecutivo respecto de la posta que le toca cuando el Legislativo ha emitido una ley. Me refiero a las reglamentaciones. Miren, solamente para darles un ejemplo, este Congreso de la República aprobó el uso medicinal o terapéutico del cannabis. Y hasta la fecha, no obstante que ya ha vencido hace muchos meses, no tenemos una reglamentación. Este Congreso aprobó una ley para las personas de talla baja y no obstante que han pasado muchos meses, no tenemos una reglamentación. Este Congreso, en la situación más difícil en la que nos encontrábamos, aprobó una ley para la reactivación de la construcción. Y no obstante que a mediados de abril debió darse la reglamentación, no se produjo. Entonces me hubiera gustado escuchar a un premier que diga, oigan, en este ánimo de colaboración ejecutivo-legislativo, no venimos solamente a pedirles, sino que nosotros venimos también a comprometernos en cumplir con nuestra parte. ¿Qué dice el congresista Quintanilla acerca de si encontró elementos positivos en el mensaje? Bueno, hay elementos positivos. Uno, la disposición de diálogo y de conversación con todas las fuerzas políticas del país. Ciertamente necesitamos llegar a unos acuerdos para sacar el país adelante.
También me parece positivo la proposición que ha hecho, que todos los miembros del gabinete ponen a disposición del Ministerio Público el secreto bancario y se están allanando a ello. Y también el anuncio de una propuesta de una norma legal de que todos los candidatos a cargos públicos automáticamente, por el hecho de solo ser candidatos, están allanándose a que se aperture y se levanten los secretos bancarios y financieros y tributarios del caso dentro de la reserva, que me parece un hecho positivo, una voluntad de ir a un país sin corrupción. Muy bien, y esto que hemos estado comentando de los antifujimorismos y fujimorismos, de no perder el tiempo en las falsas disyuntivas, justo hemos estado conversando sobre eso antes de poder entrevistarlos, no sé si pueden darnos su opinión. Acá el ingeniero Tapia decía que ya desde el primer momento el señor Villanueva hablaba que él era de centro, pero de centro en una línea recta sí puede ser, pero en política eso es un poco difícil. ¿Qué dicen ustedes sobre este discurso relacionado a a perder el tiempo en estas peleas? Bueno, yo creo que en política siempre hay que llegar a acuerdos y llegar a unos consensos respecto a temas importantes de la vida política del país, pero también hay que reconocer de que tenemos diferencias profundas en cuanto a la orientación de la política económica. Para nosotros la política económica tiene que hacer dos cosas centrales. La primera es rectificar ese modelo de contratación de la obra pública del Estado con los sectores privados y que tras adendas sucesivas permite multiplicar el precio final de la obra, que es una puerta abierta a la corrupción. Y el otro tema que en nuestra opinión nos parece también importante señalar es la ausencia de políticas de desarrollo del mercado interno y la capacidad de consumo. En la economía hay dos aspectos centrales, la oferta y la demanda. Y no solo podemos preocuparnos de propiciar las inversiones, que son bienvenidas, y olvidarnos de la capacidad y desarrollo del mercado interno, que tiene que ver mucho con la propia descentralización. Okay. No nos quiere responder el congresista Quintanilla. ¿Usted, congresista Torres, se anima o no? Sí. Mira, en realidad yo creo que la intención del mensaje del Premier ha sido, oigan, no nos detengamos en las diferencias, aboquémonos un poco más a aquellos aspectos en donde podemos coincidir. La discrepancia, Mario, Verónica, no tiene nada en lo absoluto de malo. Más bien nos deberíamos preocupar si todos pensáramos igual. Yo creo que a lo que se está refiriendo el Premier es, oigan, vamos más allá, o sea, dejemos un momento el apasionamiento que hemos podido tener en determinados aspectos y empezamos a buscar consensos, puntos de encuentro, que es lo que entiendo que ha estado sucediendo en las distintas reuniones que ha tenido con las diferentes bancadas. En ese sentido, creo que es un mensaje alentador, creo que es un mensaje necesario también para trasladarlo a la población y decirle a la población de que el tema no acaba simplemente con una transición adecuada, sino que en realidad es un punto de partida para poder recuperar ese tiempo que en casi 2 años se ha perdido lastimosamente. Sí. Pareciera que estamos escuchando al oficialismo, congresista Torres. El nuevo oficialismo. ¿Ah? ¿O no? Pareciera. Bueno, en realidad, Verónica, cuando nosotros hacíamos o teníamos una posición fuertemente fiscalizadora, se nos criticaba. Me imagino que ahora que tengamos alguna actitud distinta, pueden haber también algún tipo de cuestionamiento. Sin embargo, déjame precisarte que el Congreso va a ser siempre el mismo. Un Congreso, y en especial te puedo hablar por Fuerza Popular, una bancada responsable, una bancada que va a apoyar las cosas que sean positivas para el país, pero que no va a renunciar a su actividad fiscalizadora. No vamos a entregar cheques en blanco. El Premier ha hablado de una delegación de facultades y yo creo que va a ser una experiencia interesante porque esta sería la segunda delegación de facultades y espero, de verdad, y lo digo con toda sinceridad, que el Ejecutivo en esta oportunidad sepa que cuando nosotros le decíamos que íbamos a poner candados adecuados a esa delegación o que íbamos a hacer una verificación exhaustiva de cada uno de ellos, nos crea, sepa que no le tememos al trabajo, sepa que sabemos que es nuestra labor
la de fiscalizar y que eso en realidad es en beneficio del país. Muy bien. A ver, Muy bien. congresista Quintanilla, ¿y usted qué opina sobre esto que hemos lanzado? ¿Serán los aliados estratégicos, será el Congreso de aliados estratégicos que ha pedido el presidente del Consejo de Ministros? En el Congreso hay muchas bancadas, ¿no? A ver, ¿qué dice la Nuevo Perú? Nosotros vamos a trabajar por el bien del Perú en todo lo que sea positivo, pero también no vamos a renunciar al papel que nos ha asignado la democracia en nuestro país, ser oposición. Y ser oposición no es obstrucción, sino es estar fiscalizando, estar señalando las alternativas para que la población vea: este camino es el que se sigue y el otro camino es el alternativo. Y si fracasa el que se sigue, puede mirar si es posible aplicar el alternativo. Es parte de la democracia. O sea, nosotros vamos a colaborar en todo lo que sea positivo para el país, vamos a señalar las deficiencias y vamos a darle las alternativas en cada momento. Esa es la labor de una oposición responsable como la que nosotros queremos asumir y estamos asumiendo en el país. Uno de nuestros invitados aquí en el estudio, el ingeniero Carlos Tapia, nos pide preguntarle si sería posible que llegue a coincidencias con el fujimorismo también en ese esfuerzo. Congresista Quintanilla, usted es la pregunta. Al congresista Quintanilla. Al congresista Quintanilla le estoy preguntando, si interpretando una coincidencia con el fujimorismo, sí, podemos hacerlo siempre y cuando haya, digamos, puntos específicos de coincidencia. Si están dispuestos ellos a combatir la corrupción y sobre eso hay que tomar algunas medidas para facilitar y nos acompañan, no tendremos ningún problema en tener algún nivel de coincidencia en temas específicos y que sean claros ante el país. Si me permites... Sí. Sí, si por me favor, permites brevemente. meter mi cucharón, como quien dice. Mario, no sería extraño, ¿eh? Vamos, o sea, seamos sumamente transparentes. Yo, por ejemplo, tengo recuerdos bastante interesantes en la presidencia de la Comisión de Constitución, cuando, por ejemplo, hicimos una reforma para considerar el derecho al agua como un derecho fundamental, que hubo un consenso, o también hacer la reforma en la cual se estableció acá en el Congreso la imprescriptibilidad de los actos de corrupción. Entonces, encontrar puntos de consenso no es algo extraño en este Parlamento. Muy bien, muchas gracias. A los dos congresistas, Miguel Torres y Alberto Quintanilla. Los esperamos pronto aquí en la mesa. Así es, por considerarnos parte de su tiempo desde el Congreso. Dice, vamos a apoyar todo lo positivo, pero vamos a oponernos a lo negativo. Yo quisiera escuchar algún día que no, vamos a apoyar lo negativo y vamos a oponernos a lo positivo. Es una verdad de perogrullo, ¿no? Lo que demuestra lo que yo he sostenido antes, que es un centro inclusivo, es decir, no es un centro diferenciador, sino es un centro inclusivo que recoge partes de la derecha y recoge partes de la izquierda. Y de esa manera resuelve la falsa contradicción o disyuntiva, ¿no es cierto? Por eso ese centro inclusivo tiene que tener carácter pragmático. Porque también puede ser que la derecha sola tenga carácter pragmático y la izquierda sola tenga carácter pragmático. Por supuesto. Pero lo que hemos avanzado es que este centro, que no es un centro simplemente, sino un centro inclusivo, recoge aspectos de consenso entre los sectores de la derecha. Es obvio que Quintanilla lo calificará él en términos de derecha-izquierda como derechista a los congresistas de Fuerza Popular. Claro. Y los de Fuerza Popular, si no le dicen rojo a Quintanilla, le dirán, este es un izquierdista, ¿no? Pero se ponen de acuerdo. Y el vehículo para eso es una política gubernamental práctica, lo que Jorge ha dicho. Que es distinto que pragmático. Claro. Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar para seguir conversando sobre la presentación del gabinete y el presidente del Consejo de Ministros hoy en el Congreso. Bueno, seguimos, estamos al aire nuevamente. Seguimos deliberando sobre lo práctico y lo pragmático. Pragmático acá. Me encanta a Vizcarra. Está muy bien. La Villanueva. Bueno, pero seguimos aquí expectantes sobre cómo va el desarrollo de la sesión de investidura del gabinete ministerial. Pero bueno, mientras tanto vamos a seguir aquí conversando con nuestros invitados. Vamos a abordar algunos de los temas que se desarrollaron durante el discurso del presidente del Consejo de Ministros. Por ejemplo, el tema de corrupción. A ver.
He escuchado a muchos congresistas decir que no se ha hecho un deslinde claro Tenemos sobre el tema de la corrupción. algunos bytes A a ver. propósito del tema de corrupción y pobreza del discurso del Premier. Más alarmante por primera vez en este milenio es que la pobreza ha aumentado. No son los únicos desafíos que tenemos. La corrupción se está robando no solo el dinero de todos los peruanos, sino fundamentalmente se está robando la esperanza de nuestro futuro y la confianza que los peruanos deberíamos de tener en nuestras instituciones, en nuestras autoridades y nuestros políticos. Eso logra la corrupción. El dinero sucio que ingresa a nuestra economía ya no solamente proviene de la corrupción y el narcotráfico. Ahora, además, procede de la minería y de la tala ilegal. Estas actividades ilícitas han comenzado a ocupar nuestro territorio y penetrar profundamente en la política ante la falta de un Estado capaz de llevar orden, servicios básicos y oportunidades de desarrollo. Nada de eso, sin embargo, será posible si no asumimos una lucha frontal contra la corrupción en todos los niveles de gobierno. Por eso, esta será otra de las grandes prioridades que trabajaremos incansablemente y sobre lo que venimos a presentarles metas y acciones concretas. La gestión de intereses ha generado altos costos para el país. Necesitamos un marco legal que la regule eficientemente. Propondremos la ley de gestión de intereses o ley de lobbies para que estas actividades sean parte de un proceso efectivamente regulado y transparente. En nuestro gobierno no será tolerado el uso de los cargos de la función pública para satisfacer intereses personales, económicos o políticos. No, serán drásticamente sancionados en el marco de la ley. Tercero, un proyecto de ley de ampliación de la muerte civil por narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hemos avanzado prohibiendo a personas condenadas por corrupción que ingresen o permanezcan en la administración pública, pero tenemos que ser más rigurosos para garantizar la integridad del Estado. Cuarto, una propuesta para reestructurar el modelo de financiamiento de las campañas electorales, para la penalización de los aportes no declarados y para la bancarización del financiamiento de la política. Quinto, la ley de extinción de dominio, que permitirá recuperar rápidamente los activos ilícitamente obtenidos por corruptos y lavadores de dinero. A ver, hay muchos temas ahí. ¿Qué dicen nuestros invitados? Bueno, en general, digamos, este discurso, con respecto a otros discursos, está en desventaja. Porque por más que sea el discurso del primer ministro de un régimen que no comenzó anteayer, en verdad es un régimen que comenzó anteayer. Y normalmente cuando un régimen comienza, ha ganado una elección y todos sus cuadros técnicos han discutido un plan de gobierno. Entonces cuando se presenta el primer ministro tiene una cosa mucho más elaborada. Este es un gobierno que ha llegado hace 20 días y creo que en general el discurso adolece de eso. O sea, repite muchas generalidades. Quizás uno de los puntos donde avanza un poco más es la corrupción. Porque me imagino que como es un tema que está, digamos, vigente, ha encontrado ya en el Estado algunos adelantos. Entonces, de todas maneras, en la parte de la corrupción, sí, adelante el ministro primero, ya han creado esta Secretaría de la Integridad. Es un decreto supremo larguísimo. Que no ya existía. Se llama de la integridad, porque busca el empleo íntegro. Otra cosa si lo logra, pero es una nueva secretaría. Es la intención. Es la intención, ¿no? Y date cuenta que habla de legislación de lobbies, etcétera. En el resto, yo creo que no se le puede pedir al discurso más de lo que está, porque es gente nueva, ¿no?
Entonces, si lo ves con lupa, en todo hay generalidades, ¿no? Por eso digo yo, lo más importante es, primero, la humildad, la importancia que le dan al puente con el Congreso, y que en el Congreso haya también receptividad. Ya el buen gobierno lo veremos después, más adelante, con los ministros y con lo que hagan, ¿no? Yo creo que hay que resaltar algo, ¿no? Que algo le conversé a Jorge antes de entrar a la reunión. Si hubiera quedado PPK de presidente, ahora qué cosa estaríamos comentando, ¿no? O sea, la definición de Pedro Pablo Kuczynski de decir que este año era el año del diálogo y la reconciliación, no cabía, no cogía, no empataba con PPK, ¿no es cierto? Pero sí ha empatado con este discurso y con este nuevo gobierno y de César, el premier, ¿no es cierto? Entonces, César Villanueva. Entonces, primero eso. Y después, yo sí creo que lo más importante que se ha presentado en el tema de la corrupción es la visión de cómo debe de reordenarse el tema del sistema de partidos políticos en el Perú, porque cuando se ve corrupción, Estado, estamos viendo un intermediario, que es corrupción, Estado, porque los partidos políticos tienen determinadas limitaciones, hay corrupción, etc. La cercanía del dinero con la política hace que en el Estado la corrupción se exprese. Lo repito, la unión del dinero con la política hace que en el Estado se presente la corrupción. Por ejemplo, hay algo que no se dijo. Cuando se eligen candidatos en un partido, se aprueban, dizque por elecciones internas, está muy bien. Pero la misma ley señala que el 20% de los candidatos pueden ser invitados. En un partido al que yo asesoraba y conocía, que era el Partido Nacionalista, el presidente del Partido Nacionalista definía quiénes eran el 20% de los invitados y qué lugar ocupaban en la lista de cada región. Lo que quiere decir, como consecuencia práctica, por ejemplo ahora, que en la bancada de Fuerza Popular hay 11 que son militantes del partido político de los 73 que habían. Todos los demás eran invitados. El problema es cómo llegan los invitados para hacer su campaña. Vienen con su bolsa de dinero por ellos solos. Y ese dinero ya no es un dinero que el partido da cuenta. Ahora fíjate, yo no creo que sea tan simple. En verdad, en el Perú ya no hay partidos políticos. Si hay un partido político, y yo reconozco su precariedad y límite, es el fujimorismo. Digamos, hay una crisis general de los partidos políticos, que no solamente es peruana, es mundial. El Perú ha crecido mucho y los partidos políticos como que se han entumecido. Yo he militado desde joven en Acción Popular, pero yo nunca vi los comités distritales con gente. Lo que pasa es que el Perú era más chico y la dirigencia pública era menor. Ahora tienes tú un congreso que en verdad nadie conoce bien, ni el APRA, ni la izquierda, ni Acción. Es decir, los partidos son muy pequeños. Tienes las alcaldías, tienes el Poder Ejecutivo, tienes los organismos autónomos. Entonces, es una cosa enorme. Entonces, sí creo que hay que comenzar por tratar de que los dirigentes sean mejores. Pero es una tarea bien complicada. Y creo además que ahora es un país que precisamente porque ha crecido y porque ha crecido la informalidad, es un país mucho más cercano de lo ilícito. Digamos, el informal es un sujeto que cada vez mira menos la ley. Hay un tema con la educación, ¿no? Yo creo que el problema de la corrupción es un problema serio y complicado. Bueno, es verdad, pero estábamos hablando de la corrupción sí. al interior del sistema político. Sí. Y en el caso del sistema político hay algo que sí es imposible abandonar. Primero porque la ley lo exige.
los candidatos tienen que ser elegidos, ya sea deberían ser todos con la presencia de la OMPE, ¿no es cierto? Pero sea o no, una asamblea los elija. Claro, está bien. Pero no quitan, ningún partido critica que la ley dice de que el 20% de candidatos pueden ser invitados directamente por fuera del partido. Ahí viene la plata. Y ese 20% son los que están encabezando las listas regionales, etcétera, y que por lo tanto traen la plata en su bolsillo. Sí. Y por eso, cuando sale el Congreso, los candidatos elegidos, una gran mayoría son, salvo los partidos tradicionales, llamemos el APRA, Acción Popular, la izquierda, ¿no es cierto? La mayoría son invitados. APRA pues. y Acción Popular, sí. Punto nomás. No, es que la izquierda tampoco tiene invitados, pues. No, pues además, pero ¿cómo llegaron al Congreso, no? No, Frente Amplio. En elecciones universales. Yo no soy un experto en partidos políticos. Ah, no, pero eso es distinto. Pues. ¿Y cómo se repartieron los fujimoristas? Yo no creo. Claro, también. ¿Y cómo se repartieron el APRA? Entonces, pero siguen ahí. Yo no pero es creo, un amor, es un divorcio. Yo no creo que los partidos de izquierda tengan la organización suficiente para organizar elecciones representativas a nivel nacional. No sé cómo los eligen, pero estoy seguro que ahí hay el acomodo, hay el dinero, hay la amistad. Creo que más que en Fuerza Popular, que es un partido más organizado, con mucho más dirigencia y más estructurado. Entonces, yo diría que en Fuerza Popular hay un tema de filtro. Hay que filtrar mejor. Un tema de ausencia de filtro, quiere decir. Falta de filtro. Así Para es. ser tan organizados y tan Tema grandes. de filtro, Sí. hay que filtrar mejor. Sí. Pero ya somos partido. Pero lo que es muy discutible es que grupos que no son representativos tengan la facultad de promover dirigencias nacionales. Me gustaría hacer trabajo de campo a mí. Claro, pero yo te lo aclaro, bien simple. Puede ser un partido de izquierda, y entiendo que la izquierda está dividida entre tal y cual partido, ¿no? Pero si tú ves la composición de la bancada del Nuevo Perú o del Frente Amplio, todos son militantes, pues. En cambio, tú ves la bancada, pero que son del 10, los 10 son. Tú ves la bancada de Fuerza Popular de 71, 11 son militantes y el resto no son militantes. Quédate ahí. Yo quisiera ver, no los elegidos, que son 10, sino los que ustedes presentaron y que no son elegidos, a ver si todos son militantes. No, está bien, pero escúchame, ¿y por qué salieron solamente los militantes? En cambio, ¿por qué no salieron solamente los militantes de Fuerza Popular? Salieron solamente los militantes porque el mensaje de ustedes no caló. Pero si ustedes hubieran tenido la votación que tuvimos nosotros, te aseguro que has tenido un montón de invitados. No, yo creo que es un tema que excede la bandería política. Estás equivocado. Te lo puedo explicar. Estás equivocado. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con el volumen de la votación. Tiene que ver con la composición de los candidatos. Por eso te digo. No, pero es que si el 80% de la población vota por independientes y no militantes de ese partido, tú dices, eso es porque tenemos buena votación. No, eso es porque tiene débil partido, no porque tiene buena votación. Voy a decirte, si tú me dices que hay un fuerte porcentaje de tu partido que es invitado, entonces es invitado. ¿Pero y por qué la población vota por los invitados? Es exactamente igual al nuestro. ¿No? Pero no, la votación, la población si vota por 80% de los candidatos invitados y solamente el 10% por los candidatos del partido, quiere decir que el partido no tiene la raza que debería ser. Para mejor. Fuerza Popular, además, ha atravesado por una crisis, por un traspaso generacional. Sí. Fuerza Popular de hace 10 años o 12 años, que era un Fuerza Popular albertista, mi generación, ha sido reemplazada a partir de un proceso que comienza el 2012-2013 por una nueva generación. Si tú ves las caras de los de Fuerza Popular, todos son gente joven. Es obvio y felizmente que Keiko ha logrado atraer a mucha gente nueva. Quizás... ¿Para el militante del partido o para qué? Está militando. No, si el 80% de los congresistas no son militantes del partido, o sea, la gente no ha votado por los militantes del partido, esto es lo que te quiero decir. Porque el partido Fuerza Popular
hace no más de 4 años que ha tenido un relevo generacional y que puedes verlo tú en lo que está pasando en mi partido. Toda esa gente joven y que en realidad milita, puede hacer que formalmente no milite, porque ha habido un reemplazo generacional. Pero que el reemplazo generacional no tiene que ver que formalmente no milite. ¿Por qué? ¿Por qué no va a militar? Porque se han llegado, sí no, militan. Pero, escúchame, firma, Carlos papel, Torres, que está ahí, él no milita, ¿no es cierto? Y ahora sí ya milita. Bueno, recién después de elegido. Escúchame, Pero cuando fue candidato... Si tú estoy seguro, más que Keiko te permitiría que la acompañes. Ahora que está recorriendo el país, ¿Al médico? a donde Keiko va, Sí. la reciben comités partidarios. Sí. Y no creas que son pues fantasmas. Está bien. Es un partido vivo. Está bien. O sea que militan. Entonces, ¿por qué no salen elegidos esos militantes como congresistas? Esta es la pregunta que te hago. Te vuelvo a decir. Fuerza Popular es un partido de fondo nuevo. Otra pregunta más, mira. Yo participé en Fuerza en 2011. Sí. Toda mi generación dejó de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional. En el partido había un cambio. Está bien. Y entonces, con esa misma lógica, en las elecciones del 2011, ¿cuántos de los congresistas del fujimorismo eran militantes del partido fujimorista? Honestamente no sé. Pero debe ser más o menos la misma proporción, de manera que subsiste el problema que está señalando el ingeniero Tapia, ¿no? Mira, es muy difícil, Sí. cuando realmente hay partido y hay participación, que tú metas mucha gente afuera. No lo puedes hacer. Ahora, dicho sea de paso, en el caso del Frente Amplio, que fue con la inscripción de Tierra y Libertad, también había invitados. Claro. Verónica Mendoza no era militante ni de Tierra y Libertad ni el Frente Amplio, y era de Sembrar, me parece que era una pequeña agrupación. O, por ejemplo, el congresista Arce es de un frente, me parece, de Apurímac. El congresista Entonces, Quintanilla, eran invitados Wilca. también, así que tampoco es que todos... Pero es que te voy a dar un último argumento, permíteme. El mundo ha cambiado. Las gentes ya no militan físicamente en los partidos. La gente está en las redes sociales. Entonces, pretender que bruscamente un chico o un joven o un profesional vaya a un partido el viernes en la noche, eso no es cierto. Pero nunca ha habido más militancia que ahora a través de las redes sociales. Es decir, estás quizás mirando los partidos con criterios un poco de otra época que fue mejor. No, está bien, pero atención. Antiguo. Yo creo que esta polémica puede ser infinita. planteada después, ¿no? Pero mira, el contenido de mi observación es la siguiente: que si la cúpula decide el orden de los candidatos y los primeros órdenes están por los invitados, ellos son los que salen, pues. Y por lo tanto hay el acondicionamiento económico para que estén en los primeros puestos. Por eso la corrupción de los partidos. Eso es lo que digo. En ese tema, el voto preferencial creo que favorece al primero. Después ya no. Después sale el que hace más campaña y el que tiene más gente consigo. Yo te diría que la crítica al preferencial es que facilita que gente con 3 o 4.000 votos y quizás con dinero salga. No, claro. Pero no depende del orden. Ahí está. No depende del orden. Si No, tú por eso es el pones voto en presidencial, provincias, miren cuáles han sido los que primero han encabezado las listas de las regiones y los que han salido elegidos. En Lima sí se produce lo que dice Jorge, pero en Lima no es el primero, porque Lima tiene 35, son los 10 primeros, y lo que se paga es en función de los primeros puestos, pues. Sí, a ver, que uno que haya salido que esté en el puesto número 36, o 35, o 28. No, porque así el voto preferencial que da cabida a la corrupción de los partidos. Y la debilidad de los partidos se explica porque entonces acepta candidaturas en puestos privilegiados a cuenta de qué. Mira, seamos prácticos, hay que prohibirlo. Claro, eso es Tengas claro. una razón, hay que prohibirlo. Es claro. De acuerdo. Bueno, nos hemos apartado un poco Sí. de lo que era la presentación. Pero nos hemos metido ya al tema electoral, A ver, por favor. que también el Premier ha hablado sobre eso. De repente podemos poner algunos bytes si nos ayuda la producción sobre esto. Bueno, a ver, lo importante me pareció que él dice que va a ir cada 180 días al Congreso a dar cuenta de lo que ha hecho.
Eso también me parece perfecto. Por lo menos, no un checklist, para que no crean que solamente estoy hablando, porque además ha dicho que va a presentar las reformas que ellos están diciendo que se van a hacer, las van a presentar en documento al Congreso pronto. Así que ahí vamos a ver cómo. Esperamos, que es lo que todo el mundo siempre espera de lo que dicen los políticos. Bueno, ¿podemos poner por favor alguna de las reformas que él dice que va a haber en el tema de los partidos, lo de los 180 días, sí, y también lo de la bicameralidad, ¿no es cierto? Que ahí eso no es popular en absoluto. La gente escuchó por la radio que despotricado pero duro. Pero bueno, ahí ha habido Yo estoy con la gente. Con el pueblo. Claramente, sí. Y bueno, y además también el tema de de la financiación. Me ha dicho que tiene que ser sumamente claro, que tiene que estar bancarizado. Ahora eso creo que ya estaba, ¿no? Y que tiene que ser penado. Penado, eso es lo principal. No solamente la sanción de la OMP y la sino lo que no se declare delito. Vamos a escuchar al Premier. Hoy asumimos el compromiso de venir cada 180 días al legislativo para informar sobre los avances y las dificultades de las propuestas que hoy presentamos y también para recoger la opinión y los aportes del Congreso tal cual lo hicimos en las conversaciones con todas las bancadas donde pudimos... A ver, ya estamos al aire otra vez. Hay que poner aquí en la agenda 180 días. Claro. A ver si cumplen o no cumplen. Claro. ¿Te acuerdas que una vez estuvimos como cantando Happy Birthday por algo de López Meneses? Decíamos, al año no va a haber tal cosa y cantó Happy Birthday. No, 180 días ponemos acá. Sí. Ya, En la 180 Constitución días. del 79 se estableció que el primer ministro iba mensualmente y había una estación de preguntas. Digamos, tomando como ejemplo el Parlamento británico, a donde el primer ministro va semanalmente. Claro, es un régimen parlamentario. ¿no? Claro. Pero me acuerdo que, porque yo trabajaba, era el secretario tuyo, y yo a una vez al mes tenía que ir al Congreso a responder las preguntas que le hacían los... Eso se quitó en esa Constitución. Muy bien, ¿qué les parece la bicameralidad? En mi caso particularmente, yo he sido diputado en el periodo del APRA, de 1985 a 1990. Y había un... Fue elegido con voto preferencial. ¿Cómo? Con voto preferencial. Con voto preferencial, claro. Con voto preferencial. Y en el puesto número 17, 7, no me acuerdo. Ahí está. No, 7. ¿Por qué? Porque 7. salimos los primeros 10. Pues. Mire, lo que sucede es lo siguiente, que el Congreso le da una calificación distinta a la discusión de lo que fuere. Por eso los grandes problemas se discutían de manera bicameral. Yo era miembro de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Claro. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el diputado que representa una región, lo único que está preocupado es qué cosa puede aportar para beneficio de su región y después salir reelegido, o era así. En cambio, el Senado es el que ve la cosa más global de todo el país. Ahora, la crítica que hay comprensible es que si el Parlamento o el Congreso actual está tan desacreditado cuando le dicen, y otra Cámara, ¿cómo? Otra Cámara, ¿no es cierto? De gente que no hace nada, que gana un montón de plata, que va a llevar amigotes al Congreso. No son militantes. No, son militantes y encima van a obstruir el asunto. No. Si yo estoy seguro, si dijera que el Congreso se redujera, ¿cómo se llama?, 50 miembros y que le quitaran todos los asesores, un referéndum, gana ese referéndum. Y sin sueldo, ganan. Sueldo sin no, sueldo. puede También ser el sueldo incluso. cuando trabajan. Si trabajan. Ahora, pero entonces, ¿está de acuerdo o en desacuerdo? No, habría que poner restricciones, yo entonces, creo que para lo los mejor candidatos al sería Senado. tener la bicameralidad. Pero con restricciones, porque si no, la No gente... con restricciones, no, sino que sea una cámara revisora, que no sea una cámara repetidora de los análisis, ¿no es cierto? Ok, pero ¿quiénes serían los ¿Quién? senadores? O sea, ¿cómo los vamos a elegir? Eso es lo que tendremos que ver. ¿Cómo los vamos a elegir? ¿Quiénes podrían candidatear? Porque si no, vamos a tener a los mismos que usted reclama, a los mismos no militantes, a los que tienen ¿sabe más por qué? plata, a los cómo. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona cuyo distrito electoral es nacional. Tú no puedes poner a Juan Quispe de candidato al Senado porque a Juan Quispe lo conocen en Caraballo, pero cuando tiene que votar Loreto, San Martín, Ucayali, Tumbes, Piura, él tiene que ser ya de facto una cierta personalidad reconocida en el país.
Eso es lo que le da una autoridad a la Cámara Alta, al Senado. Mayor edad que la que se les exige a los congresistas, que es 25 años. 25 años. Creo que sí. Antes era 35, ¿no? Sí. Se Era 10 bajó años más, 25. En la- Ok. Y o sea, cuando tendría que había- hacer una campaña nacional. No, sí, para ser senador tendría que tener una campaña nacional, porque el distrito electoral único sería el que respondería por la elección de los Y senadores. ya pues. sería con lista cerrada. No, Bien. igualito, con También voto con voto preferencial, preferencial. claro. Pero campaña nacional. Pero claro, así ha sido pues antes. Ya, pues pero, a Una ver, no breve sé. intervención porque nos queda poco favor. tiempo de Jorge sobre el mismo punto. No creo que se justifique para nada un Senado. Yo he sido congresista de una Cámara. En la Cámara tienes el tiempo y tienes los asesores para revisar las leyes. Si hay algún problema con una ley, para eso está la observación del Poder Ejecutivo y la capacidad de insistencia. Gastar dinero en otra Cámara me parece un gravísimo error. No es una prioridad del país. Con esta Cámara unicameral se gasta 3 veces más cuando era bicameral. Más Esta vez, asesores, más oficinas, más todo. asesores, más oficina, todo. O sea, no es problema de Cámara en el gasto. Sí, No, perdón, no. La Cámara que existe ahora ya tiene un presupuesto. No te veo recordándolo. O sea, que el gasto se hace. Si vas a senadores, no sé para qué, porque un proyecto de ley no es tan difícil. Sobre todo, tú tienes ahora los cuerpos técnicos, viene el Ejecutivo. O sea, cuando tú, congresista, tienes que reflexionar y votar y decidir, te sobra el tiempo y los recursos. ¿Para qué otra Cámara? ¿Sabes para qué? Para que más políticos tengan su sueldo entre una elección y otra. ese es el argumento que... Te voy a decir, lo que no es alguien mío, llama no es populismo, mío, no es mío. cierto? El señor Macron, que es la novedad, digamos, en Europa, lo primero que ha hecho, y lo ha logrado, es reducir a los franceses, a los diputados franceses, un 30%. 30%. Y acá, ¿De sueldo o de número? De número. Y acaba, lo que es increíble, de presentar un proyecto para que la Cámara no tenga derecho a las enmiendas. Dice, los proyectos se presentan y se aprueban o se rechazan. Sí. Bueno, en todo caso, creo que la moda es ahora el Poder Legislativo. Hay otras cosas que hacer. Colegios, hospitales, etcétera. Muy bien. Bien. Gracias a nuestros invitados. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.